Hola a todos. Me acompaña aquí el único Dr. Walter Block. Es posible que muchos de ustedes ya lo conozcan, pero para aquellos que no lo conocen, es el distinguido profesor de la Universidad de Loyola, y ocupa la cátedra Gerald E. Ward Eminent Scholar Endowed en Economía. Es autor de innumerables libros como Defending Undefendable, que puedes ver detrás de mí, pero también tiene el asombroso logro de haber publicado más de 1000 artículos académicos en revistas académicas, lo cual es bastante inaudito. Ahora puedo decir fácilmente que ustedes, junto con personas como Tom Woods, son las personas que me llevaron por el camino de ser un erudito. Recuerdo que hace años alguien mencionó tu nombre y te busqué y me enganché a YouTube. Así que sin más preámbulos, le hice a Walter una oferta que no podía rechazar. Le pedí que viniera y hablara conmigo sobre la vida de Murray Rothbard durante una hora. En mi opinión, fue el mejor economista que jamás haya vivido. Pero Walter, muchas gracias por venir. Un placer. Gracias por darme una pequeña corrección. Espero hacer 1000 para cuando muera, pero ahora mismo estoy en alrededor de 550. Disculpe, está en 500. No sé por qué dije 1000. Así es, estás en 500. Pero sí, sí, aunque lo espero. Sí, ahí tienes. Supongo que vamos a saltar y hablar de Murray Rothbard. Como dije, personalmente creo que fue el mejor economista de todos los tiempos. Obviamente, no le habría preocupado estar sin Mises. Pero cuéntanos un poco sobre el capitalismo anárquico antes de empezar. Cuéntanos sobre ello. Más o menos. Para mí, es como, ¿quién es mejor? Johann Sebastian Bach o Wolfgang Amadeus Mozart. Y me volteo de un lado a otro. A veces es Bach, a veces es Mozart. Tuve una pequeña pelea con mi esposa cuando nació nuestro primer hijo. Quería llamarlo Wolfgang y me dijo que no. Pero nos comprometimos y su segundo nombre es Amadeus. Cuando nació mi hija, quise ponerle el nombre de Johann Sebastian Bach. Realmente no quería nombrar a ninguno de ellos sobre Maísis y Rothbard porque no sabía cómo serían. Y sabes, de alguna manera pensé que la música es una especie de no confrontación, no polémica. Y no importaba con qué puntos de vista criaran a mis hijos, aún podían amar a Mozart y Bach. Da la casualidad de que mi hijo es libertario, mi hija no. Y luego llamamos a mi hija Hannah en lugar de que yo quisiera a Johanna. Pero Hannah está lo suficientemente cerca, así que no estoy seguro de quién es mi compositor favorito, Mozart o Bach. Y no estoy seguro de quién es mi economista favorito. Son esos dos. No Mozart y Bach, sino Maísis y Rothbard. Pero estoy seguro de una cosa, que el mayor libertario que ha vivido, al menos hasta ahora, es Murray Rothbard. ¿En qué piensas cuando escuchas que Milton Friedman inició el libertarismo? Eso me vuelve loco. Sí, no creo que Milton Friedman iniciara el libertarismo. Murray realmente no lo empezó. Volvemos mucho antes que Murray. No lo sé. Supongo que Murray lo denominó. Murray lo caracterizó. Murray es el que más contribuyó a ello, pero ya sabes, los Murray reconocerían que había libertarios antes que él. Milton Friedman es una especie de libertario, pero solo si estás en una situación de carpa grande. La forma en que veo el estadio libertario o los peloteros está en la parte superior del montón. Por cierto, tengo que enseñarte mi camiseta. Oye, no tanto tú, sino en la cima del montón de los anarcocapitalistas. Esas son las personas como Murray y yo que creemos que el Estado viola el principio de no agresión. Y el principio de no agresión es una especie de base del libertarismo porque te obligan a pagar impuestos quieras o no. Y nunca estuvo de acuerdo con lo que tenía que decir sobre Milton Friedman, luego ayudó a instituir el impuesto de retenciones. Sí, ciertamente lo hizo. Pero voy a por el Milton Friedman. Y así, la parte superior del montón es anarcocapitalista y ese es Murray Rothbard. El siguiente grupo serían los Minarchos, Eindrand y Robert Nozick, donde tienes un gobierno, pero está muy limitado a proteger a las personas y los derechos de propiedad. Y luego, un nivel por debajo de eso, está Ron Paul y la Constitución. Lo que diga la Constitución, interpretado por personas como nosotros, no como lo interpreta la Corte Suprema. Y solo en la cuarta posición llegamos al liberalismo clásico. Y aquí tengo a Milton Friedman y Friedrich Hayek, que era una especie de libre empresa, pero se comprometen de muchas maneras. Y el que mencionaste en la retención de impuestos y el impuesto negativo sobre la renta y todo tipo de desviaciones. Entonces, Milton Friedman,
Creo que puedes llamarlo libertario si eres un tipo de carpa grande, y si eres un poco generoso. Pero si no lo eres, no lo llamarías libertario. Pero ciertamente no lo llamarías el padrino del libertarismo o el líder del libertarismo. Era una especie de libertario, pero de un tipo comprometedor. Y sí, cuando la gente piensa en el libertarismo, piensa en Milton Friedman, no en Murray Rothbard. Porque Milton Friedman ganó el premio Nobel, y Milton Friedman fue la Universidad de Chicago, que es una universidad muy famosa. Y Murray estuvo en Brooklyn Polytech y luego en UNLV, que tiene un buen equipo de baloncesto. Pero sabes, en realidad no. En realidad, fuiste tú quien me aclaró ese problema con un Friedman y los vales escolares porque solía pensar, sí, solo dale a los padres una opción y pueden ir a la escuela. Pero luego me haces darme cuenta, espera, esto es competencia entre escuelas gubernamentales. Esto realmente no es mucho mejor. Sí, el argumento que me gusta usar en eso es que los restaurantes ahora eran gubernamentales. Cada restaurante era un gobierno y Murray Rothbard dijo, privatizarlos. Y Milton Friedman diría, no, tengamos un vale de restaurante. Que se quede en el sector público. Solo que ahora, en lugar de que tengas que ir a tu restaurante local y yo a mi restaurante local, ahora tenemos un cupón. Podemos ir a cualquier restaurante del gobierno. ¿No es genial? No es exactamente libertario. Así que Milton Friedman era una especie de libertario y una especie de experto en eficiencia para el Estado. Así que no soy un gran fan suyo. Pero, por otro lado, tengo que reconocer que fue excelente con el salario mínimo y el libre comercio. Y no lo sé, control de alquileres y licencia ocupacional. Hizo una contribución a la libertad, pero no era exquisitamente bueno. No era Mozart, no era Bach. Creo que era la ley de Rothbard. Se especializó en las cosas que era peor que él. Sí, era realmente bueno en algunas cosas, pero, ¿en qué se especializó? Dinero donde era horrible, rechazó el patrón oro o el dinero de libre mercado y luego los estúpidos cupones. Toda su fortuna se destinó al programa de cupones. Solo te daré un ejemplo, Walter, mi actual profesor de economía. Es el único economista de libre mercado en la Universidad de Colorado, Denver. Mencioné el patrón oro una vez y se burló de mí como, eso es lo más estúpido que podrías tener. Quieres volver al patrón oro. Y sabes, pero es tan bueno en tantas cosas, es realmente alucinante. Es como cuando le habló a Thomas Sowell de la guerra. Es como un hombre completamente diferente cuando le habla de la guerra. Pero todo lo demás, él es como, wow, así, es un gigante intelectual. Así que es como, ¿cómo estás? Sol es realmente genial. Soy un gran admirador suyo, pero es un belicista. Sí, no es tan bueno como podría ser. Pero ¿sabes qué diablos? Lo haría. ¿Sabes qué? Olvídate de los chicos de la escuela de Chicago. Aparezcamos en el Murray Rothbard. Hijo de David y Ray Rothbard, su padre era químico. Ahora, una cosa que me sorprendió y que acabo de aprender hoy. No sabía que Murray obtuvo su licenciatura en matemáticas. Y una cosa que solo quiero señalar, creo, no fue el hermano de Maísis como un matemático famoso. Y sabes, supongo que el punto es que se piensa que los economistas austriacos son anticientíficos y anti-matemáticos. Y en realidad, creo que solo diríamos que los humanos son un poco demasiado complicados para gustar, poner algunas variables futuras en alguna ecuación. No, Richard von Mises, el hermano de Ludwig von Mises, era un famoso matemático. Murray era muy conocedor de las matemáticas. Y es un error pensar que los austriacos están en contra de las matemáticas, de la estadística o de la econometría. Más bien, es un poco más complicado. La opinión correcta somos los austriacos. A diferencia de ellos, son economistas convencionales. Creemos que hay leyes económicas que no tienes que probar, que no puedes probar. Por ejemplo, ahora te voy a comprar una hermosa camisa azul y te voy a pagar $20 por ella. Y estamos de acuerdo. Valoro esa camisa azul más de $20 si te la compro y tú valoras mis $20 más que tu camisa azul. Si está dispuesto a hacer el trato ahora, no sabemos la razón de esto. Podrías estar dispuesto a hacer el trato. Realmente valoras la camiseta a los 50, pero crees que te daré una en el curso en el que ni siquiera soy maestra. Así que no sabemos por qué estás dispuesto a hacer el trato. No sabemos por qué estoy dispuesto a hacer el trato. Todo lo que sabemos es que valoro más lo que recibo que lo que doy. Ex ante y al revés para ti. Y no puedes probar esto. La idea misma de probar esto es grotesca, porque si entiendes el idioma inglés, sabes que esto es una ley. Ahora, los habitantes de Chicago o la corriente principal no creen en ninguna ley económica. Son positivistas lógicos. Piensan que todo tiene que ser probado, que solo puede haber hipótesis.
Es decir, es una hipótesis que debe probarse a través de la econometría para ver si un comercio voluntario es mutuamente beneficioso en el sentido económico. Y cuando dices derecho económico, estás hablando de hecho, al igual que la praxeología, es un hecho que los humanos actúan a propósito, no importa si actúan con malevolencia, benevolencia o autolesión, ¿verdad? Es praxeológico, porque negar que los seres humanos actúen a propósito es actuar a propósito. Estás atrapado en el árbol de zarzas o algo así. Nunca lo pensé así, es un buen punto. Pero, por otro lado, los austriacos creen que otra parte de la economía, la historia económica, por así decirlo, debe tener estadísticas. Por ejemplo, suponemos que el precio de los plátanos sube un 20%. Sabemos por ley que, en igualdad de condiciones, la gente compra menos plátanos, pero ¿cuántos menos? No lo sabemos. ¿Es un 10% menos, o un 20% menos, o un 30% menos? Para hacer eso, tienes que probarlo econométricamente. Así que no estamos en contra de hacer eso. E incluso en el control de alquileres o el salario mínimo o cualquiera de estas otras cosas donde tenemos leyes, todavía podemos usar la econometría. Solo que no lo estamos probando. Más bien, lo estamos ilustrando. Así que no hay nada malo per se con la econometría o la economía matemática o lo que sea. Es solo que creemos en leyes que no puedes probar. Pero las leyes ponen a prueba la econometría en lugar de que la econometría ponga a prueba la ley. Eso definitivamente tiene sentido. De acuerdo. ¿Cómo fue la vida de Murray Rothbard al crecer? Pero creció pobre. Creció rico porque nació en el Bronx, ¿correcto? Yo no. Ni siquiera estoy seguro de eso. No soy un historiador de Murray Rothbard. David Gordon sería mucho mejor en eso. No sabía que se había criado en el Bronx. Creo que se crió en Manhattan y creo que fue a una especie de escuela pública y fue intimidado cuando era un niño pequeño. Y luego lo pusieron en esta escuela de Beachway Eden donde floreció y prosperó y lo hizo muy bien. Y luego fue a obtener su doctorado en la Universidad de Columbia. Ahora sé un poco sobre eso, y sé que Murray fue uno de los mejores economistas de la historia. Pero tuvo muchos problemas para obtener su doctorado porque él y Arthur Burns estaban en desacuerdo. Y cuando Arthur Burns estaba allí, no permitía la de Murray. Y Arthur Burns era una especie de gallo de la caminata, o el gansa maaja como dicen en Yiddish, o el pez gordo de Columbia. Y mientras estuvo allí, Murray no pudo obtener su doctorado. Felizmente, Nixon entró. Di que estoy cruzando los dedos. Y nombró a Arthur Burns jefe de la Fed. Y cuando Arthur Burns no estaba, Murray se coló y se doctoró. Y para estar seguro, esto es que no sé si pudiste ver este pánico de 1819. Esa fue la disertación de Murray. Correcto, correcto. Sí, no sé si lo puedes decir. Lo he hecho. Creo que cada libro de Murray Rothbard está detrás de mí. Y sí, soy fan. Yo mismo tengo algunos de ellos. Oh, apuesto. Lo era. ¿Era un estudiante excepcional? Cuando iba a la universidad, si era un estudiante sobresaliente o de nuevo, lo siento, no lo sé. De acuerdo, supongo que lo era, pero realmente no sé si era un estudiante A. Solo espero que lo fuera porque era muy brillante. Me pregunto cuál era su coeficiente intelectual. Realmente me pregunto que yo. Cuando era niño, como en octavo grado, tenía un coeficiente intelectual de 140. Y luego quería entrar en una mensa y tenía como 115 o algo así y necesitaba 130. Y luego lo tomé de nuevo y me di cuenta de que la prueba de coeficiente intelectual era una prueba de velocidad y simplemente no piensas, solo escribes. Y luego obtuve como un 190. Así que me metí en medicamentos. Así que creo que la prueba de coeficiente intelectual es buena para las personas que tienen un coeficiente intelectual más bajo que las personas que componen la prueba. Sí, las personas que son más inteligentes que las personas que componen la prueba. No estoy seguro de su veracidad, así que no sé si Murray tenía un coeficiente intelectual alto. Creo que si hubiera tomado la prueba rápido, habría tenido un coeficiente intelectual alto. Y si se lo tomara con calma, no lo haría. Aunque hay algo, números de negocios hacia adelante y números hacia atrás. Como si te repitiera detrás de mi 113, 5, 7, 9, 11. Todo el mundo puede hacer eso bastante bien. Pero si ahora digo repítelo hacia atrás 11, 90, 75, 31 con un número no tan fácil ahora que separa las ovejas de las cabras. Y ahora es una prueba de coeficiente intelectual que es impermeable a cualquier crítica de Rigata. O sabes, ciertas personas no saben ciertas palabras, o eres de un país extranjero o que tienes. Así que soy un fan del coeficiente intelectual, pero ya sabes, dentro de las limitaciones. Y espero que el coeficiente intelectual de Murray fuera exquisito e incluso más importante, tal vez que un coeficiente intelectual sería su creatividad.
Y, obviamente, hay una correlación entre la inteligencia y la creatividad. Pero en cuanto a la creatividad, los sorteos y la economía, no hay nadie, con la posible excepción de Maísis, a quien pondría en un nivel más alto que Murray. Definitivamente de acuerdo. Y 1962 fue un gran año. Supongo que lo llamas el año en que se inició el anarcocapitalismo. Pero, ¿cuál fue la primera pieza que leíste de Murray? O tal vez usted puede prefacio que acaba de empezar. ¿Cómo conociste a Murray? ¿Qué fue lo primero que leíste de él? ¿Cómo conocí a Murray? Es una historia interesante. Larry Moss estaba en mi clase. Fui estudiante en la Universidad de Columbia de nuevo en mi doctorado. E Indran y Nathaniel Brandon me habían convertido al minarquismo y yo era un estudiante de primer año, en la escuela de posgrado y Larry Moss dijo, debes conocer a este tipo, Murray Rothbard, porque Larry y yo teníamos un parentesco entre nosotros. Basándonos en las preguntas que hacíamos en clase, ambos sabíamos que éramos empresas libres. Y me dijo, debes conocer a este tipo, Murray Rothbard, es anarquista. Y dije, un anarquista. No quiero conocerlo. Los anarquistas están locos. Quieren tener que lanzar bombas o lo que sea. Y me niego a conocer a Murray porque él era anarquista y yo una especie de randiano. No un culto, sino un randiano en el sentido de un gobierno limitado es el único camino a seguir. Y finalmente, Sherry, el compañero de cuarto de Larry, se revuelca. Sherry y Larry se unieron a mí. Recuerdo que estaba en la esquina de la calle, cerca de Columbia, que no lo hicieron. No usaron la violencia. Pero se unieron a mí y me dijeron, debes conocer a Murray. Debes conocer a Murray. Y finalmente acepté. Y sabes, antes de conocerlo, pensé que era un tipo, tal vez de 6 pies y 10, con músculos aquí, algo así como, no lo sé, Muhammad Ali sosteniendo un rifle aquí y una lanza aquí. Y ya sabes, sería un tipo machista porque esa era la impresión que tenía de él. Y me encuentro con un judío bajito y gordo que mi gran problema con Murray son los calambres estomacales. Me tenía con puntos de sutura hora tras hora tras hora riéndome. Cuando lo escuché en YouTube, simplemente me tiene a mí. Oh, sí. Oh, era horrible. Y era un pastel tan dulce. Sí, recuerdo una vez que comencé a leer Rothbard y Maísis y me di cuenta de eso. Y Murray me convirtió al anarquismo en unos 5 minutos. Y tenía una foto de Maísis en la pared. Y le dije, Murray, ¿por qué tienes una foto de Maísis en la pared? No es anarquista. Y Murray me sonrió. Yo era un idiota cuando era niño. Cualquier persona razonable me habría abofeteado por decir eso. Pero Murray fue muy amable conmigo y con muchas otras personas. Y él solo sonrió y dijo, te darás cuenta o entenderás el punto, solo sigue leyendo. Jesús, sí, no era anarquista, pero ya sabes, Murray era muy gentil y muy cariñoso, y muy encantador y muy divertido. Incluso Bill Buckley, que no era amigo de Murray Rothbard, admitió o reconoció el hecho de que Murray era muy divertido. Y él llamaba a Murray Murray y su alegre banda, lo que creo que era apropiado a propósito, para Murray, porque era, simplemente hilarante. Sí, además de su genio y el hecho de que no solo era el genio de la economía, sino de la historia, la psicología, la sociología, la filosofía y las matemáticas. Y era como un hombre del Renacimiento, un genio en todo. Prácticamente. Lo sabía, como todo sobre el béisbol, todo sobre. Sí, era como un autodidacta. Sí, algo así como, un poco como David Gordon, que era, un autodidacta es alguien que lo aprendió todo por su cuenta. Pero él era como, me olvido de lo que es la palabra, donde sabes todo sobre todo. Sí, creo que dijo Rothbard. Gordon es un genio universal y es lo más triste que nunca haya estado a la altura de su potencial, lo cual no estoy de acuerdo. Creo que ha hecho bastante, pero es como, oigo a la gente decir que hablan con David Gordon y Gordon es como, sí, vas a querer ir a ver la página 456. Un tercer párrafo por segunda palabra, como si fuera así de exacto todo el tiempo. Sí, no creo que Murray fuera enciclopédico de esa manera. Recuerdo que cuando conocí a David Gordon me dijo, oh, eres Walter Block. Publicaste, y me dio el título y el nombre de la revista y el número de página y todo eso. Y sabes, no recuerdo nada de eso.
Y David And Gordon hace David eso con Gordon does that todos. with everyone. So Así que David Gordon es David como Gordon una is like an enciclopedia. encyclopedia. Murray Murray no era wasn't quite like exactamente that, but he así, was pero very tenía muchos knowledgeable about many conocimientos sobre different things, including muchas cosas, baseball and incluido el jazz béisbol, music la and música de jazz y también also las movies. películas. He was Fue the el first primer NIDA noctámbulo en un foro libertario. libertarian Así que forum. permítanme hacer esa So pregunta muy rápido porque solicité algunas preguntas del grupo de Facebook de Tom Woods y una pregunta fue Murray solía hacer reseñas de películas. No sé si alguna vez has leído una reseña de Star Wars. Hilarante. Llama a Carrie Fisher fea y abrasiva. Pero, ¿cuáles eran sus películas favoritas? ¿Y cuál era su película favorita, si lo sabes? well, I don't No know about his conozco su favorite película movie, but I favorita, pero remember recuerdo que había una película a la que asistí there con was a movie Murray that y I tenía a attended Ian with Wayne como un Murray, and soldado en it la had guerra de John Wayne Vietnam y se as llamaba Bulldog. some soldier in the Vietnam War, and he was called Bulldog. Y And Murray Murray was trying estaba to tratando de radicalize the whole radicalizar movie, todo el cine literally y mató a kill Bulldog. Bulldog. Bulldog Bulldog is era Ian John Wayne el Wayne's héroe porque está the matando a todos hero los because orientales he's o a quien quiera que fuéramos killing all the vietnamitas. Orientals or whoever we were, Vietnamese. So Así que Murray era Murray otra was cosa. was something else. Recuerdo una historia que Tom contó una vez. Creo que pasaron unos meses antes de que Murray muriera y Murray se sentara junto a Tom. Y fue justo cuando mataron a Jeffrey Dahmer en la cárcel. Y Murray mira a Tom y es como si lo entendieran. También era un hombre de la gente. No, Murray was a man of the people as well. I mean, I remember Recuerdo one una vez time algo de la televisión. some TV thing what Lo que they harán would es entrevistar al hombre en el interview the autobús man o in al the hombre en la bus or the calle. man on the street. Y And Murray Murray looks parece el like the hombre de la man on the calle. street. He No se doesn't look, ve, en particular. particularly, he's not No a es una movie star estrella de looking cine or ni anything nada like de that. eso. Y empezaron a They start entrevistar a interviewing Murray y Murray, esperan a un and they're tonto ignorante expecting que some Haile no ignorant solía hacer entrevistas en la fool calle. who, like Jay Leno used to do interviews on the street, Y and sabes, people la gente would malinterpretaría 2 más 2 es misunderstand 2 4. plus 2 is 4 O or cosas así. things like Y that. están And they're recibiendo getting this esto. Murray, Murray, muy very erudito, nice, muy very articulado. articulate in Y this. eran So, como, no recuerdo quién contó la historia. Era un tipo hablando de cómo se inscribió en una clase de economía de Murray Rothbard y dijo que entró tarde a la clase y la gente estaba furiosamente tomando notas como, y cuando escucho a Rothbard hablar como, he tratado de escuchar los discursos de Rothbard y tomar notas y hombre, tengo que jugar como la mitad de lento solo para gustar, transmitir algunos de los puntos principales porque podía incluir mucho en una conferencia. Es increíble. Por cierto, tengo que presumir en 2 aspectos con respecto a Murray. 1, me siento honrado por el hecho de que 1 o 2 veces Murray me pidió que ocupara su lugar en Brooklyn Polytech cuando tenía una clase de MRS. Vaya, nunca hagas eso. Enseñé la clase de introducción de Murray. No sé cuántas otras personas pueden decir eso, pero puedo decir que es algo especial. Segundo fanfarronear es que he sido coautor de muchas cosas con mucha gente, y uno de mis coautores es Murray Rothbard. ¿En qué estaba eso? Lo siento. ¿Qué pieza era esa? Fue la introducción a la revisión de la economía austriaca. ¿Recuerdas de qué año? No recuerdo en qué año fue, pero sí el primer año en que salió la Review of Austrian Economics. Buscaré la introducción de Murray Rothbard Walter Block, pero sí, creo que puedo decir sin fallar, sin equivocarme, que soy el único coautor que ha tenido. Y también, tengo mucho más en común con Murray. Los dos somos judíos bajitos y gordos. Los dos nos casamos con chicas cristianas. Las 2 chicas cristianas eran más altas que nosotras. Ambos obtuvimos un doctorado en Columbia. Los dos somos de la ciudad de Nueva York, y creo que de alguna manera estoy más cerca de Murray que cualquier otra persona en el planeta en esos 4 o 5 aspectos. Ahora, Hans Haapa era muy, muy cercano a Murray, pero Hans no es un judío bajito y gordo. Hans no es de Brooklyn ni de Nueva York. Hans no obtuvo su doctorado en Columbia. Hans no se casó con una mujer más alta que él. Así que estoy venciendo a quien es competitivo con Hans, no a mí. Pero en este sentido, Murray y yo somos muy, muy cercanos. Sí, tengo otra muy buena pregunta para ti. Y esta es una pregunta extraña. Los hermanos Koch. Obviamente son estos, esta gran derecha. Todo el mundo odia a los hermanos Koch, especialmente los últimos años. Y leí algunos de sus libros. Me di cuenta de que los hermanos Koch donaron en ese entonces. Pero, ¿qué pasó con Koch y Murray? Porque, según tengo entendido, creo que fue Charles Koch quien se postuló para un cargo y renunció a sus principios y Murray lo llamó. Y cuando piensas que fue eso, eso no es lo que pasó. Charles Koch, creo que nunca se postuló para un cargo. David Koch, su hermano, se postuló para vicepresidente. Matthew estaba con él. ¿Quién era? Ed Clark, creo que estaba en la boleta del Partido Libertario.
pero no creo que ese fuera el punto de ruptura entre Murray y Charles Koch. Uno, en primer lugar, tengo que contarte una historia de Charles Koch. Claro, genial. Mi esposa y yo y su esposa y él estábamos parados en una acera, no recuerdo dónde estaba. Escocia, Inglaterra, en algún lugar por ahí. Y llega este tipo borracho que dice que las aceras son para caminar, no para pararse. Estábamos parados en la acera. Vosotros 4 Mateos en la cuneta y dejadme pasar. Ahora, lo dijo de una manera borracha. Solo lo estoy articulando más claramente. ¿Y sabes lo que hizo Charles? Fue así. Asumió la posición de boxeador. Vaya. Y quiero decir, esto fue en los años 70, tal vez antes de que Charles Koch fuera Charles Koch. Pensarías en un tipo así. Es un superdeportivo multimillonario, lo que sea que sea. Pensarías que tendría 5 guardaespaldas. Pero no había guardaespaldas. Y está listo para pelear con este tipo. Tengo que preguntar, ¿cómo lo conociste? ¿Era como un donante o en realidad era un buen amigo de la familia? Este era el momento en que Murray y Charles eran amistosos. De acuerdo, fue una conferencia en el castillo de Windsor en Inglaterra y luego fuimos a Escocia y fuimos aquí y allá. Me olvido de dónde estábamos. Así que Charles y Murray se conocieron, y Charles y Murray tenían afinidad el uno por el otro y se apoyaban el uno al otro. Y quiero decir, Charles tenía el dinero y las ideas, y Murray no tenía mucho dinero, pero tenía muchas ideas. Y creo que la iniciación del Instituto Catón fue a instancias de la sugerencia de Murray y Charles puso el dinero para ello. Y creo que incluso el nombre de Cato fue una sugerencia de Murray basada en la carta de Kim Cato. Pero luego tuvieron una pelea. Murray no veía que el Instituto Cato fuera tan radical como Murray quería, y Charles estaba contento con él. Pero, de nuevo, en ese momento estaba en Canadá desde el 91. No, de 8079 y 91. Estaba en Canadá y muchas de estas cosas sucedieron cuando estaba fuera de escena. Así que solo tenía una vista de tercera, segunda o tercera mano de esto. Pero solo te estoy dando lo que sé al respecto. Pero puede que no sea tan preciso como podría ser, pero tuvieron una pelea. Creo que parte de eso fue sobre la personalidad, parte de eso fue sobre la ideología, y tuvieron una pelea. Y no lo sé. Tengo que mencionar algo más con Charles Koch, y es que varias de sus personas se me acercaron cuando estaba en Nueva Orleans hace unos 15 años y me dijeron, nos gusta lo que estás haciendo, es decir, con los estudiantes. Tengo muchos estudiantes que ahora son profesores, se doctoraron y ahora promueven la libertad. Pero nos gusta lo que estás haciendo. ¿Cómo podemos ayudarle a hacer más de eso? Le dije, dame algo de dinero. Y me dieron dinero. Y todavía me apoyan a mí y a mis colegas con la melodía de O, 2030 a 4050 al año. Algo que sabes, para ellos, no es grande, pero para mí gigantesco. Y les estoy muy agradecido. Por otro lado, estoy muy asociado con el Instituto Macy's. Y el Instituto Macy's era el hogar de Murray y Lou Rockwell está a cargo de él. Y hay una gran enemistad entre Lou Rockwell y Murray por un lado y Charles y su grupo por el otro. Y no sé si alguna vez alguien necesita un árbitro. Soy amigable. Tal vez yo podría ser ese árbitro o esa persona que pone fin a esto, a esta pelea. Eso es lo que ha sido como una cosa de larga data. Es que, estaba interesado. Quería preguntar sobre eso. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. Estaba escuchando hablar de Murray una vez y dijiste, cita, Murray era un tipo muy divertido. Solía citar beber y fumar. Murray solía beber y fumar o hacer algo divertido, porque obviamente no era un hippie. Sabemos lo que pensaba de los hippies, pero, ¿qué hizo que se considerara malo para Murray? Murray pensaba en los hippies aproximadamente de la misma manera que Cartman de South Park pensaba en los hippies. Por cierto, Cartman es uno de mis personajes favoritos en todos. Y Murray es un poco como Cartman en algunos aspectos, ciertamente. En la pregunta hippie, Murray era el tipo de persona contra la que tus padres te advirtieron. Bebía alcohol. A veces fumaba y se quedaba despierto hasta tarde. Fumaría puros o cigarrillos. No puedo imaginar lo que estaría fumando. Ni siquiera lo recuerdo fumando. No estoy seguro. Ciertamente bebía alcohol y mis padres lo hacían.
Puedes tomar vino en Yom Kippur o algo así o en Sabbat y eso es todo. Y Murray bebía las cosas duras a veces. No era un bebedor empedernido, pero bebía alcohol y se quedaba despierto hasta tarde. Una noche o un día típico de Murray sería que se levantara alrededor de las 2 de la tarde y se fuera a dormir a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana o algo así. Así que él se quedó fuera hasta tarde, bebió. Y sabes, es una especie de persona de la que mis padres dirían que te mantuvieras alejado porque sabes que te llevará por mal camino. No era un hippie. Obviamente no era un hippie y disfrutaba de una fiesta y cenaba en este lugar de jazz en Broadway cerca de su casa. Vivía en la calle 88 y había lugares donde tocaban jazz y él lo hacía. Escuché que su tipo de música favorito era el jazz. Alguien me dijo, es cierto. Sí, sí, sí. Y no lo tomé por un tipo de jazz. No sé qué me lo imaginaba escuchando. No es jazz. No lo sé. Solía burlarme de él y decirle que, cuando asumiera el cargo de emperador del universo, no habría más jazz. Solo habría arte. Y jefe, será mejor que lo disfrute mientras pueda. Veamos aquí. Probablemente podría hablar contigo durante horas malditas. Murray Rothbard, ¿cuál fue uno de los últimos recuerdos que tuviste con él? Vaya, falleció mientras yo estaba en Canadá y no lo había visto mucho, pero nos comunicábamos un poco por correo y por teléfono. No lo sé. No recuerdo exactamente la última vez que tuve mucho contacto con él. Recuerdo haber ido a su funeral y no lo sé. Debe haber habido 600 o 700 personas allí y fue un evento muy triste. Solo tenía 68 años, creo. ¿Cómo murió? Estaba en la silla del dentista arreglándose los dientes y creo que tuvo un ataque al corazón o un derrame cerebral o algo así, justo en la silla del dentista. Vaya, lo fue. Ese no es el camino a seguir para él. Hombre, pienso mucho en él hoy en día. Cada vez que sucede algo, como con Trump, o ir a Siria, o la corrección política o y ya sabes, me gustaría. Pienso en Murray casi todos los días y desearía que estuviera aquí. Sé que está ahí arriba en alguna parte. A pesar de que soy ateo, creo que está ahí arriba, en algún lugar, mirándonos y apoyándonos. Y, tratando de ayudarnos, de promover la libertad y la buena economía austriaca. Pero lo extrañamos. Cuando el padrino murió en las películas del padrino, dijeron que esta pandilla perdió la mitad de su poder con un tipo. Creo que es muy similar. Murray era la mitad del movimiento en cierto sentido. Era solo un tipo y lo eran. Cuando conocí a Murray por primera vez, le pregunté cuántos libertarios eran, y esto debe haber sido en 1965 o 6. Dijo que 2.525 libertarios en todo el mundo. Y ahora son, no lo sé, millones. Probablemente. Creo que Murray, creo que es verdad. Está mirando hacia abajo y creo que está muy orgulloso de lo lejos que ha llegado el equipo. ¿Cuándo comenzó el Instituto Maísis? Fue en los años 80, creo. 82 minutos 82. Sí, pero no estoy seguro. Sinceramente, no puedo creer lo lejos que llegan los movimientos. Desde que, como en 2012, descubrí a Ron Paul y finalmente, descubrí a Tom Woods y, ya sabes, me llevó por el camino de ser un erudito. Y estoy muy feliz porque hubiera sido socialista. Hablas de que sabes que Hayek era socialista y literalmente, de Pinko. Pero tomé una clase de economía y tenía a una chica frente a mí. Ella era una izquierdista incondicional y le preguntó a la maestra, ¿por qué no podemos imprimir más dinero? Y mi maestro probablemente no era un economista austriaco, pero entendía la escasez. Explicó que el dinero tiene valor porque es escaso. Así que realmente, ese momento cambió mi vida. Ese momento me llevó a hablar con el Dr. Walter Block en este momento. Mencionaste a Ron Paul. Quería mencionar un poco a Ron Paul porque Ron Paul es uno de los amigos de Murray, uno de sus amigos importantes, uno de sus mejores amigos. Y Ron Paul fue acusado una vez de ser antisemita y la respuesta fue, ¿quiénes son dos de sus amigos favoritos? Mentores, gurús, y fueron Maísis y Rothbard, los cuales eran judíos. Así que es difícil ver cómo Ron Paul es exactamente un antisemita. Tenía ciertos puntos de vista sobre Israel que a la gente no le gustaban, pero pensar en él como un antisemita es absurdo. Es grotesco porque sus dos héroes eran judíos. Oh,
Tom contó una historia una vez que Lou Rockwell solía llamarse judío Rockwell porque todos sus amigos ya no eran judíos. Y es como eres un antisemita. Y sí, no tiene ningún sentido. Eso fue. Esa probablemente iba a ser mi última pregunta para ti, ya que Murray a menudo tiene la reputación de ser un judío que se odia a sí mismo y realmente tiene sentido. Tal vez usted puede hacer frente a eso. Tengo puntos de vista diferentes sobre Israel que Murray, que es. Y, por cierto, tenía puntos de vista diferentes a los de Murray sobre tal vez 10 temas diferentes. Y publiqué artículos al menos la mitad de ellos mientras él estaba vivo. Y nunca, ni una sola vez insinuó estar enojado conmigo por nada de esto. Por ejemplo, la esclavitud voluntaria. Creo que es un contrato legítimo. No lo hace. En Israel que surgió más tarde. Mientras que con Einland sabes que no estás de acuerdo con ella en la más mínima jota o tilde de cualquier cosa. Y sabes que es todo para ti, ¿verdad? Se llamaba así. Murray nunca fue así. Murray era amigable con las personas que no estaban de acuerdo con él. Mira, Murray es una persona a favor del aborto. Ron Paul es una persona provida. Están separados 180 grados en el tema del aborto o los bebés y todo. Y, sin embargo, Murray y Ron se hicieron amigos rápidamente. Así que Murray no es el tipo de persona que rompe contigo porque tienes un desacuerdo en uno o dos temas, ¿verdad? Creo que mencionaste una vez que Murray iba a dar un discurso y que iba a criticar a Mrs. y que estaba sudando, temblando como, estoy a punto de criticar a mi mentor. Creo que tal vez desde esa perspectiva se dio cuenta del salto que tuvo que dar para llegar a las capitales de los artículos y, bueno, la violencia y la coerción siempre están mal. No hay sí y colillas al respecto. Sabes, modelo mi vida de muchas maneras en Murray. Murray siempre insistió en que lo llamara Murray. Así que insisto en que mis alumnos me llamen Walter, no Murray. Me llamo Walter. Tenía otra historia que quería compartir con ustedes. Murray una vez estaba hablando de dinero y dijo, aquí hay una hoja de papel que dice 10 Rothbards. Y él estaba diciendo que nadie aceptaría eso, y levanté la mano. Dije, Murray, lo aceptaré, lo tomaré, te lo diré. Y Murray dijo, cállate, cállate. Estoy tratando de nombrarlo ahora. Obviamente estaba siendo tonta. Pero te digo, si tuviera una hoja de papel que dijera 10 Rothbards de su puño y letra, esa cosa valdría miles ahora. Sí, Murray se equivocó. Honestamente, tengo una muy buena última pregunta. Sé que acordamos una hora, así que lo terminaremos. Pero cuéntamelo. Tengo dos pequeñas preguntas. Tal vez puedas combinarlos todos. ¿Cuál era la máquina de escribir de Murray y cómo era el apartamento de Murray? Porque no lo sé. ¿Todavía vive alguien allí hoy en día? No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el pequeño apartamento de Murray? No he estado en este apartamento por mucho tiempo. Pero cada vez que el Instituto Maísis tiene una cumbre de apoyo en la ciudad de Nueva York, lo que hacemos es tomar este autobús y recorrer una casa de Maísis y la casa de Murray y la Universidad de Nueva York, donde Maísis dio seminarios en Columbia. Y acabamos de pasar por la casa de Murray hace un año más o menos y la casa sigue ahí. Y él estaba en el segundo piso, así que prácticamente podía ver, pero no vi mucho de nada. ¿Cómo era el apartamento? ¿Cómo cuando entraste? Como si fuera un área grande y pequeña, porque oigo las historias de que todo el mundo estaba siempre en el apartamento de Murray. Estaba la sala de estar de los Murray. Y veo que el Instituto Maísis es la sala de estar de los Murray en grande. Sí, Murray tenía una. Entraste en su sala de estar y giraste a la derecha y estás en la sala de estar. Y es la sala de estar donde todos nos sentamos y nos reímos de todo. Detrás de la sala de estar estaba su dormitorio, y luego había un laboratorio. Y luego estaba la oficina de Marie. Y luego estaba este pasillo largo, tal vez de 3040 pies de largo, y los techos muy altos y en ambos lados tenías que meterte en ese pasillo porque a ambos lados había estanterías hasta el techo llenas. Y ahora en el Instituto Mesa, hay un lugar en su biblioteca que solo tiene los libros de Murray. Y Murray subrayaba casi todo cuando leía un libro. Y escribía comentarios marginales, ¿verdad? Y eran dos clases del autor. Así que no era broma. Su casa estaba literalmente llena de libros, lleno de libros. Y luego, una vez que pasas el pasillo, está la cocina. Sí, ese era el apartamento de Murray. Él nunca. Solo escribía en una máquina de escribir. Las computadoras estaban entrando y ya sabes, perros viejos, nuevos trucos. Y ya sabes, la gente estaba tratando de empujarlo a las computadoras y se estaba volviendo loco. No me gusta presumir, pero es una buena interpretación de Murray. Murray responde. Así que en realidad no se metería en las computadoras. Probablemente si hubiera vivido más, lo habría hecho.
Pero estaba llegando en ese momento y él solo tenía una máquina de escribir y serías pequeños tachados y usarías el blanco. Y tengo que contarte otra historia sobre Murray y yo. Por favor, sí. Hace años, cuando comencé a escribir por primera vez, hacía un seguimiento de cuántas palabras escribiría o cuántas páginas escribiría. Y mi página habitual es de 300 palabras. Y si hice 5 páginas de 300 palabras, 1500 palabras, estaba feliz conmigo mismo. Muchos días no lo logré, pero muchos días sí. Y cada semana hacía 10 o tal vez 15 páginas. Un día me levanté temprano en la mañana. Me quedé despierto hasta la mañana siguiente a las 2 de la madrugada y al final del día tenía 23 páginas. Así que llamé a Murray y esto fue como, mucho mejor que cualquier otra cosa que hubiera hecho. No estoy hablando de la calidad, sino solo de la cantidad. Así que llamé a Murray y le dije, ¿cuántas páginas puedes escribir en un día? Estoy tratando de compararme con el maestro. Y Murray va, ¿quién hace un seguimiento de eso? Y seguí presionando. Seguí presionando. Y finalmente, lo que él dijo es lo que nosotros dijimos. Media hora, 8 páginas por hora. He oído que contaste mucho esa historia, pero es una historia muy, muy buena. En mi mejor día, hice 3 de sus horas aproximadamente, pero me llevó un día entero. Y sabes, había todo este tipo de historias de, Murray no se dio cuenta de que tenía una fecha límite para el papel y se agacha en la oficina durante 2 horas y Cell con 16 páginas de cosas brillantes en la estúpida máquina de escribir ese. Y ya sabes, alguien estaba hablando o yo estaba leyendo algo y estaba hablando de cómo estaban revisando los viejos discos de Murray y leyendo como sus viejos manuscritos. Este tipo casi no cometería errores de ortografía, casi ningún error gramatical. Si lo fuera, cuando volviera a revisar su escritura, simplemente pondría como una gran X roja a través de las cosas que no le gustaban. No lo haría. Fue un poco loco leer esto. Es como, ¿cómo estás? ¿Cómo escribes eso? Es como él, notó todos los errores gramaticales antes de que ocurrieran. ¿Cómo escribe Mozart? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo escribe Messis? ¿Cómo escribe Rothbard? Si yo fuera una persona religiosa, diría que Dios lo estaba ayudando. No lo estoy. No soy religioso, así que diría que eran genios y que los genios escriben. Mira, nunca comparé la calidad de lo que escribí con el hombre, solo la cantidad. Y en la cantidad, era simplemente increíble. 8 páginas por hora. Un buen mecanógrafo de 100 palabras por hora podría hacerlo mejor que Murray simplemente escribiendo lo que están copiando, aunque estaba produciendo nuevas ideas. Sí, absolutamente. Así era. Si la economía y la libertad hubieran pasado de moda, podría haberse ganado la vida como mecanógrafo. Sí, caramba, Walter. Estoy sentado aquí, pensando en gustarte. 10 preguntas para cada pregunta que te haga. Voy a tener que llamarlo. ¿Podemos hacer esto de nuevo pronto? Absolutamente. Ha sido un placer. Fue un placer absoluto. Muchas gracias, Walter. Nos vemos la próxima vez. Hola a todos. Por favor, dale a me gusta, sigue, dona, suscríbete y comparte. Cualquier donación se utilizará para llegar a más personas.